¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con el último panel aquí en el auditorio. En primer lugar, el tema que se va a disertar va a ser la cobertura del diagnóstico, aquí está, el método de reconocimiento como respuesta al fenómeno migratorio internacional y las relaciones de familia. El disertante va a ser el magíster Leandro Baltar. Lamentablemente no pudo asistir hoy a la jornada por una cuestión de salud, pero lo tenemos presente de manera virtual. Leandro Baltar es abogado y magíster en Derecho Internacional Privado, doctorando en Derecho Internacional de la UBA, becario doctoral UBASIT, docente de Derecho Internacional Privado y Derecho de la Integración en la Universidad de Buenos Aires, coordinador de la revista Iberoamericana de Derecho Internacional y de la Integración, miembro adscripto del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales, doctor Ambrosio Gioja, de la Facultad de Derecho de la UBA. También es autor de artículos y capítulos varios de libros sobre tema de su especialidad. Agradezco en primer lugar al colegio y al área académica por este espacio. Pido mis disculpas por no poder estar ahí presente, pero estoy con un resfrío que me tiene complicadísimo. Pero bueno, agradezco también a todos los que hicieron posible que pueda hacerlo de esta manera, de manera remota. El tema que me propongo, denme un segundo que voy a compartir, antes de olvidarme. Ahí estamos. ¿Me confirman que se está viendo, porfa, el Power? Perfecto. Bueno, como les decía, el tema que me propongo en esta oportunidad conversar con ustedes es el método de reconocimiento como una propuesta o como una respuesta al impacto que el fenómeno migratorio genera en las relaciones de familia, mirado desde el derecho internacional privado. Voy a hacer esta aclaración previa. Toda mi disertación está basada en mi tesis, en el trabajo de mi tesis doctoral que estoy terminando de realizar y escribir para la Universidad de Buenos Aires, con lo cual en varias oportunidades quizás deje algunas líneas, varias preguntas abiertas, porque todavía es un trabajo que requiere una evolución, una profundización, y también en este contexto y el tiempo no me va a permitir abarcarlo de manera completa. Aclarado eso, los movimientos migratorios sabemos que no son un evento nuevo, sabemos que es algo que sucede desde antiguo y que afecta al mundo a lo largo y lo ancho. En muchas ocasiones las familias se ven ante la necesidad de tener que traspasar las fronteras por el simple hecho de buscar mejores soluciones, como por ejemplo afrontar las crisis económicas, buscar mejores situaciones laborales. En otro caso, los factores externos son los que impulsan a esas familias a tener que trasladarse. La guerra entre Rusia y Ucrania es el claro ejemplo de un factor externo que empezó a generar movimientos migratorios. De una u otra manera, sabemos que estos flujos migratorios impactan en el mundo jurídico y que generan consecuencias que deben y tienen que ser analizadas por todas las disciplinas. Entre ellas, el derecho internacional privado se va a encargar de dar una respuesta lo más justa posible, de manera que esa internacionalidad y esta complejidad típica se vea minimizada. En este punto, quiero leerles esta reflexión de esta jurista española, María del Pilar Diago, que dice: la migración ha venido a dar un protagonismo creciente al derecho internacional privado, y no solo porque aumentan las situaciones privadas internacionales objeto de su regulación, sino porque a él le corresponde contribuir a la difícil tarea de conciliación y ajuste social, dentro del respeto a la pluralidad cultural. En este contexto es que la evolución de las relaciones humanas, especialmente las relaciones de familia, el impacto de las nuevas tecnologías, la circulación de las personas, especialmente como uno de los pilares de los procesos de integración, en los cuales Argentina es parte. Todos estos factores impulsan a la internacionalidad y significan o se transforman como un reto para el derecho internacional privado, quien tiene que analizar nuevamente sus soluciones para ver si se ajustan a las realidades que hoy nos gobiernan. En este punto aparece un nuevo factor, la multiculturalidad. Hoy hablamos de situaciones jurídicas que se encuentran afectadas o sometidas a varios sistemas jurídicos, los cuales responden a distintas culturas en cuanto a la forma en que se aplica un derecho, en cuanto a cómo se interpreta una familia, cómo se constituye una familia y qué rol tiene cada una de esas personas en esa familia. Planteada esta introducción, me voy a detener un tiempo en esta vinculación, en esta relación.
el fenómeno migratorio y la reagrupación familiar. El derecho internacional privado de familia no permaneció ajeno a las transformaciones sociales ocasionadas por los factores externos y por los flujos migratorios. En este contexto es que surge lo que llamamos la multiculturalidad de la familia en todas sus facetas. Es decir, el derecho tiene la labor de tener que garantizar el respeto a la identidad cultural. ¿Qué se entiende por identidad cultural? Es todo un desafío. Es complejísimo poder establecer una definición, es muy difícil poder llegar a brindar una calificación de modo que no termine por cercenar o limitar su contenido. Sin embargo, pensando de manera un poco amplia, diríamos que la identidad cultural implica ese sentimiento de permanencia de toda persona, de toda familia, a un territorio por factores políticos, sociales, geográficos. Ahora bien, la necesidad de esta protección desde la mirada del derecho internacional privado implica garantizar la integridad de esa familia. Es decir, cuando la familia se ve ante la necesidad o la obligación de tener que emigrar, el Estado tiene que garantizar esa integración. Ya no es simplemente la discusión entre si aplico o no aplico un derecho extranjero conectado o no conectado, sino implica proteger y valorizar los aspectos sociales y culturales que generan consecuencias jurídicas y que en muchas ocasiones afectan a sujetos jurídicamente vulnerables como son los niños, niñas y adolescentes. Ahí, de nuevo, tomo esta reflexión de una jurista española que dice: el rasgo que caracteriza las nuevas situaciones privadas internacionales vinculadas con la inmigración es la presencia de personas de nacionalidad extranjera y de condición inmigrantes que no pierden la relación con sus países de origen y que por tal motivo sus vidas transcurren a caballo entre dos ordenamientos jurídicos, el de país de acogida y el país de origen. Entonces, no hay que pretender, ni esperar, ni exigir que cuando una familia se traslada a otro país, se tenga que adaptar a ese estado sin que los países hagan lo propio. Esto es porque las relaciones son bidireccionales. Así como las personas y las familias van a tener que empezar a adaptarse, en principio, a un nuevo sistema normativo, también se requiere que ese país ponga a disposición herramientas, disposiciones destinadas a favorecer la integración y el respeto a esa reagrupación familiar. Acá es cuando nace esta idea, empieza a surgir esta necesidad, esta idea del mantenimiento de las situaciones jurídicas a nivel internacional, es decir, el traspaso de las fronteras de las situaciones jurídicas. Y ahí es en donde se invita al derecho internacional privado, se lo interpela a tener que establecer cuáles son las herramientas, cuáles son las soluciones a disposición. Y la pregunta que nos deberíamos hacer es si las disposiciones creadas por el legislador en sentido amplio, no solamente el legislador local, sino pensando los foros productores de normas a nivel internacional, es si tuvieron en cuenta, si tuvieron en especial consideración los movimientos migratorios y la multiculturalidad. Uno de los primeros problemas que se nos presenta cuando intentamos o se intenta responder esta pregunta es que la migración internacional pone en la mesa la necesidad de garantizar la reestructuración familiar y el mantenimiento de los lazos familiares. Esto se debe a que, perdón, esto se debe a que el proceso migratorio es un reto, es un desafío para las familias, que al traspasar esa frontera no van solas, van con toda una mochila de situaciones jurídicas, con una cultura que se empieza a ver resentida o empieza a sufrir una tensión al tener que empezar a jugar con otros sistemas jurídicos, y es el derecho el que tiene que intentar minimizar esta tensión. Como consecuencia de esto, y por aplicación directa de los textos convencionales, textos de derechos humanos que ahora voy a mencionar de manera rápida, se iza como principio fundamental la reagrupación familiar. Es decir, este principio que tiene como principal finalidad, como objetivo, controlar, dirigir que toda legislación de un país respete esta integración familiar. Es un principio de amplio espectro, implica no solamente hablar de la protección de la familia, sino también la posibilidad de su constitución y también el respeto de los derechos adquiridos. Estos textos convencionales que empiezan ya hace unos cuantos años, empiezan a indagar, empiezan a establecer este derecho de la reagrupación y el respeto de la vida familiar. Entre ellos podemos mencionar, por ejemplo, en el año 2001, cuando se aprobó en el ámbito de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
la Resolución 55, en el cual se reafirma el deber de reconocer la importancia vital de la reunificación de las familias y proveer su incorporación en la legislación nacional a fin de que se proteja la unidad de la familia de los migrantes. En igual sentido, el derecho de las personas de fundar una familia y que se proteja su vida también, la vida familiar de la mirada privada, la protección del derecho privado. Encontramos la Declaración Universal, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Todos ellos sabemos con una jerarquía sumamente importante en nuestro país. Entonces, como consecuencia de este principio, lo que se busca es la unidad de la familia, es decir, que la familia transnacional siga siendo una familia y que esto no, el simple hecho de la internacionalidad no lo afecte. Es decir, siendo por ahí más claros y muy concreto. Si en un Estado nace una situación jurídica, como por ejemplo una obligación alimentaria, corresponde que esta obligación pueda ser garantizada en otro país y en caso de que no haya un cumplimiento voluntario, puedan existir herramientas para exigir de manera forzada ese cumplimiento. Al momento entonces de empezar a buscar las soluciones ante el fenómeno migratorio y el derecho internacional privado de familia, la doctrina brinda varias posibles soluciones a este respecto. Entre todas estas soluciones que se brindan, yo voy a mencionar solamente 4. Si bien recordamos y apelamos un poco a lo que se estudia en Derecho Internacional Privado, la idea del pluralismo metodológico, sabemos que ya hace un tiempo y hoy el método conflictual, el uso de la norma indirecta, sigue siendo el método por excelencia, sigue sometiéndose a toda situación jurídica con elementos extranjeros relevantes, a aquel derecho más razonablemente conectado, en donde ya es el legislador quien previamente incorporó su norma de carácter rígido, un punto de conexión, pensando en el método sabiniano. Sin embargo, en los últimos años, ya toda la doctrina viene criticando este método, y es ahí donde empiezan las nuevas soluciones, porque una de las grandes críticas viene de la mano en que el método de conflicto, el método indirecto, no puede garantizar en todos los casos el respeto al fenómeno migratorio. La primera solución que se brinda es la de la flexibilización, es decir, corregir esa norma indirecta que no resulta, mejor dicho, infalible, que puede fallar en un montón de casos, y terminar aplicando el derecho más razonablemente conectado, basado en el principio de proximidad de la teoría de los vínculos más estrechos. A modo de ejemplo, el Código Civil y Comercial de la Nación, hoy, en su artículo 2597, dispone que el juez tiene la posibilidad, bajo el título de cláusula de excepción, de corregir el derecho aplicable aplicando aquel con el cual la situación jurídica tenga vínculos preponderantes, tenga vínculos más cercanos. En ese contexto es en donde los lazos culturales y migratorios deben ser tomados como un criterio, como un factor que permita la corrección en pos de un derecho quizás más correcto. La otra solución que se brinda es lo que se llama la incorporación de conexiones múltiples, es decir, el uso de las que llamamos normas indirectas alternativas, brindar varios puntos de conexión, y que al momento de determinar esa selección se use una solución material, lo que se llama las normas materialmente orientadas, en búsqueda de que al momento de establecer el derecho aplicable de manera definitiva, se haga una valoración de los sistemas jurídicos y que esa valoración tenga en cuenta de nuevo los lazos migratorios y culturales. La tercera posibilidad es el método de reconocimiento, que implicaría, y sobre lo cual ahora voy a profundizar un poquito más, pero implicaría este reconocimiento internacional de las situaciones en pos de la armonía internacional. Y finalmente, un instituto que implicó un cambio de paradigma de manera completa con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, que es la autonomía de la voluntad. Sabemos bien que en lo que es el derecho de familia, en la historia argentina, la autonomía de la voluntad no tenía mucho lugar, existían siempre, o siguen existiendo, pero de manera más preponderante, normas coactivas que limitaban la posibilidad de los integrantes de una familia de poder elegir un derecho distinto al que establecía el legislador. Sin embargo, con este código encontramos hoy una mayor permeabilidad a la autonomía de la voluntad, tanto en lo que es el derecho doméstico como en las disposiciones del derecho internacional privado, no tanto quizás como se puede encontrar en el derecho comparado, que hay un mayor avance. Sin embargo, esta posibilidad, esta solución, lo que permitiría es que los propios integrantes de la familia opten por elegir el derecho con el cual sientan una mayor conexión desde la mirada cultural, o sigan sosteniendo la aplicación del derecho al que corresponde por su origen, más allá del derecho que le puede imponer el legislador.
Siendo entonces el método de reconocimiento sobre el cual yo me quiero detener, la primera pregunta es, ¿qué es en definitiva el método de reconocimiento? En palabras simples, es darle efectos de manera local a una relación jurídica que nace en el extranjero con total independencia de la norma indirecta. Es decir, como sostiene este jurista alemán Matthias Lehmann, hay reconocimiento cuando una situación jurídica, registrada en un documento o una inscripción, tiene efectos en otro estado sin que este último identifique y controle el derecho aplicable a dicha situación jurídica. En otras palabras, el reconocimiento sirve en cierta medida como sustituto del método tradicional del derecho internacional privado, es decir, el método de conflicto. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos del método de reconocimiento, cuando se decide incorporar el método de reconocimiento, lo que se genera como consecuencia es casi un reconocimiento automático y se desplaza el exequatur. Es decir, ante la existencia, como vamos a ver que hay 3 normas de reconocimiento en nuestro código, en esos supuestos en concreto el legislador o cualquier operador jurídico no debería iniciar un proceso de exequatur, no debería controlarse los requisitos y mucho menos aplicarse alguna norma indirecta. La inteligencia es la inversa, se parte del reconocimiento y en todo caso habrá que iniciarse alguna medida para poder cuestionar la validez de ese acto jurídico, pero partimos de la idea del reconocimiento de ese instituto. Pero como sabemos bien, más allá de las exigencias que ahora voy a hablar, no existen principios absolutos, siempre hay límites, siempre hay causales por las cuales se puede frenar tanto la aplicación de un derecho extranjero como el reconocimiento de una situación jurídica, y siempre entra por la puerta la protección de esos principios fundamentales, lo que llamamos el orden público internacional. Jamás se va a reconocer una situación jurídica extranjera cuando afecte o viole los principios fundamentales. Claramente, en esta medida, esto también podría generar una mayor debate o poder sentarnos a hablar con mayor profundidad. El orden público internacional en el método de reconocimiento no funciona de la misma manera que funcionaría en otras situaciones. Ahí la doctrina habla mucho de un orden público de proximidad y un orden público atenuado. Pero eso lo dejo ahí también como una línea abierta para indagar. En cuanto a las exigencias, en cuanto a qué es lo que sí se pide para que el método funcione, se debe pasar lo que llamamos la cristalización. La primera vez que se habló de la cristalización fue a manos de un jurista francés en el año 2005, el jurista Meyer, que sostenía que la cristalización de toda situación jurídica es el fundamento suficiente para poder considerar que se le aplique para fundar la aplicación del método de reconocimiento. En este sentido, el jurista, por ejemplo, Panwakis, considera que la intervención de una autoridad pública extranjera hace objetiva la existencia de la relación jurídica, lo que implica que se pueda usar el método de reconocimiento. Ahora bien, aquí es donde empieza ya el mayor debate. Si bien toda la doctrina que admite el método de reconocimiento está a favor de la cristalización, ya entender cuándo se ha cristalizado o qué tipo de intervención de autoridad pública empieza a abrir un mayor debate. No hay dudas que cuando ese documento público, esa autoridad, es un juez y es una sentencia que pasó cosa juzgada, esa situación jurídica quedó cristalizada y se vuelve claramente objetiva y es el método de reconocimiento de la aplicación por excelencia. El problema se plantea en donde la doctrina ya no está tan de acuerdo cuando hablamos de documentos públicos no decisorios, es decir, cuando quienes intervienen es o un notario o un documento administrativo proveniente, por ejemplo, de un registro público. Acá hay quienes que consideran que como esas situaciones pueden estar sujetas a cuestionamiento de validez o nulidad ante un juez, no correspondería el método de reconocimiento y debería continuarse por el método tradicional. Sin embargo, me enrolo con los que piensan contrario y se entiende de que en esos supuestos las partes ponen una expectativa legítima en esa autoridad y que si bien pueden ser cuestionados hasta tanto eso no suceda, ese estado se tiene. Alguien sigue siendo hijo, sigue siendo progenitor, sigue siendo cónyuge conforme a ese registro y no podemos considerar de que esta posibilidad de cuestionamiento de validez o nulidad afecte ese estado civil o esa situación jurídica. Con lo cual se debería ampliar al método a los documentos no decisorios. Esta es la tendencia de nuestro código. Ahora cuando repasemos las normas vamos a ver de que pareciera que hay una mayor amplitud y no está limitado solamente a sentencias, específicamente cuando hablamos de filiación. En cuanto a los beneficios, muy rápidamente como para no perderme en el tiempo, se puede señalar 4 importantes beneficios que otorgaría el método de reconocimiento.
En primer lugar, reducción de las trabas burocráticas. Al quedar suplantado y desplazado el exequatur, implica una mayor agilidad al reconocimiento de situaciones jurídicas sumamente importantes, como es, por ejemplo, el reconocimiento de una filiación o una adopción. En segundo lugar, se elimina lo que se conoce como las situaciones claudicantes, o lo que la doctrina francesa llama las situaciones cojas, es decir, esos actos o situaciones válidas en un estado, pero inválidas en el otro. Esto trae una tercera ventaja, la seguridad jurídica. No hay dudas de que si encima lo que se fomenta es la circulación de las personas, hay que entender de que la familia o la persona cuando se traslada al extranjero va con toda una mochila, como les había comentado, y se requiere de que si va a traspasar esa frontera, de que se le dé la seguridad jurídica que su situación, su estado civil, se va a mantener. Y finalmente, como última ventaja, se habla siempre de la diversidad, el respeto a la diversidad cultural. Ya entrando al cierre, antes de que me maten, bueno, me olvidé de pasar el de los beneficios. La pregunta entonces que habría que hacernos es, ¿cómo puede limitar el impacto del cruce de fronteras, cómo se puede limitar el impacto del cruce de fronteras en el estatuto personal y familiar? Y la respuesta es entonces el método de reconocimiento, porque entendemos y se afirma que la norma indirecta, que el método conflictual, es inadecuado, resulta inadecuado para el reconocimiento de relaciones jurídicas, válidamente creadas en el estado de origen de los migrantes, y no respeta el mantenimiento de la coherencia internacional de las situaciones. En este punto, es interesante la reflexión de la jurista Pilar Jiménez Blanco, que dice: la movilidad de las personas y las familias se logra solo cuando ellas pueden trasladarse y establecerse en el estado de acogida. Esta situación se relaciona de manera directa con la expectativa legítima para garantizar la continuidad de sus relaciones a través de las fronteras, de modo que las meras diferencias normativas entre estados no puedan invocarse como un obstáculo a esta movilidad. Es decir, si una persona es hijo o es cónyuge conviviente en un país, debe ser en el otro país, debe mantener este estatus personal o familiar como respeto a su identidad. ¿Qué tenemos hoy en el código? Estas son las tres normas que responden al método de reconocimiento. La primera de ellas, el 2634, que está destinado específicamente al reconocimiento de todo emplazamiento filial constituido en el extranjero, sumamente amplio, y acá sí abarca tanto, como les decía, documentos públicos decisorios como no decisorios. El 2637, método de reconocimiento específico para las adopciones conferidas en el extranjero, sumamente útil pensando en que la posición de Argentina en materia de las adopciones activas y no formar parte de ningún tipo de convenio, lo cual a veces puede generar una traba, y estamos con esta norma en un paso adelantado para poder evitar que se sigan cuestionando, o que se siga dando ese argumento de que Argentina era muy reacia. Claramente no, y esta norma lo afirma. Y finalmente, el artículo 2640, que establece el método de reconocimiento para institutos de protección de niños, niñas y adolescentes regularmente constituidos en el extranjero, norma que ya fue aplicada en un caso sumamente importante de hace muy poquito, no me acuerdo si fue 2019 o 2020, en el cual se reconoció por primera vez en Argentina una kafala islámica fundada en esta norma y en el respeto a la diversidad cultural. Ahora sí, como cierre, ya que estoy pasado. Hay una reflexión del jurista Roberto Barata, que dice: negarse a reconocer la existencia y validez de tales situaciones en el foro tendría efectos perjudiciales para las partes afectadas. El propósito subyacente de estos mecanismos es, como podría decirse, garantizar la continuidad de los individuos en el espacio a través de sus fronteras. Cierro con esta reflexión, en donde el uso del método de reconocimiento está justificado para reducir el limbo jurídico en el cual se terminan enfrentando a las familias que migran, de modo que se les pueda garantizar la integridad, la reestructuración y la reagrupación familiar. Si se entiende que el principio fundamental es la reagrupación familiar, para que eso se respete hay que reconocer esa familia, hay que reconocer ese estatus creado en el extranjero. Claramente, la mejor forma de hacerlo es mediante textos convencionales, aprobar algunos convenios de la Haya vigente donde se receta este método, crear textos nuevos, mucho más modernos. Por el momento, lo que tenemos son estas normas, y veremos cómo esto sigue evolucionando. Quedo a disposición para cualquier pregunta. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Leandro. Vamos a continuar con el doctor Guillermo Zagués. Él va a hablar sobre el control de convencionalidad y proceso, apuntes sobre el control difuso, la doble instancia y acatamiento de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, el doctor Zagués
Es un honor, bueno, presentarlo. Fue presidente del Colegio de Abogados de San Isidro durante 3 periodos, desde el año 1994 al 2002 y luego del 2014 al 2018. Fue presidente del Consejo de Administración de la Fundación Sijuso, de los años 2016 al 2018, con juez del Departamento Judicial de San Isidro, desde el año 1994 hasta el año 2000, y con juez de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, miembro del Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires durante 4 periodos, entre los años 1991 y 2018. También fue vicepresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación en 2 periodos, entre los años 2004 y 2007. Miembro de la Comisión de Reformas del Sistema de Evaluación y Exámenes del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires en los años 2017 y 2018. Finalmente, escribió diversos artículos y ha disertado en múltiples conferencias y jornadas. Doctor Sagués, puede comenzar. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha? Bueno, muchas gracias a las autoridades del colegio, al área académica. Como siempre es un gusto responder a las invitaciones. Bueno, vamos a conversar un poco sobre, y tratando de no superponernos con el panel anterior, sobre esto del control de convencionalidad, que implica, en principio, un sistema de comparación entre normas. Así como estamos acostumbrados a que el control de constitucionalidad sea la comparación entre normas de rango jerárquicamente inferior a la Constitución, en este caso se trata de comparar las normas de origen nacional con las convenciones internacionales que forman parte de las 11 incluidas en el artículo 75 de la Constitución Nacional. Este no es un proceso que nació ni mágica ni rápidamente, que ha evolucionado en el ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en definitiva es la que aplica la Convención, y que aún en estos días se discute cuáles son sus alcances y sus modulaciones. No es un tema fácil porque se trata de un tema de cesión de soberanías y en materia de aplicación de derechos imperativos en el orden nacional, existen generalmente resistencias, costumbres, tradiciones que son respetables y que requieren tiempos de adaptación, tiempos de pensar, tiempos de reflexionar y sobre todo de quienes, que son no me gusta mucho la expresión, pero somos los operadores jurídicos, es decir, los abogados, los jueces, los defensores, los fiscales. Una breve reseña es, antes de entrar a cómo ingresamos al control de convencionalidad. Sabemos que los países que otorgaron la Convención Interamericana se obligaron a acatarla, pero acatar es obediencia. Y ahora vamos a hablar de otro concepto. Controlar es verificar que lo que está haciendo otro está conforme a la Convención. Es otra cosa distinta. Puedo acatar y sin embargo no controlar. De lo que se trata, de lo que estamos hablando es del control de los actos públicos de los países otorgantes de la Convención, entre los cuales está el nuestro. Cuando hablo de estados, es un concepto básico, pero que provocó algunas resistencias iniciales, sobre todo en Colombia y en México, respecto de quiénes son los que debían ajustarse a la Convención Interamericana y eventualmente acatar sus decisiones. Muchos se sintieron tentados por tradición, es decir, bien, el Poder Ejecutivo responderá y acatará y hará lo que tenga que hacer, y los congresos legislarán de acuerdo a lo que diga la Corte Interamericana, pero no nos podemos meter con la independencia del Poder Judicial porque nos es ajeno. Lo cierto es que eso es una falacia en sus propios términos. ¿Por qué? Porque quienes otorgaron la
la convención, los firmantes, los adherentes, son los estados. Y los estados están compuestos por los tres poderes, de acuerdo al sistema de Montesquieu, donde la expresión poder también está discutida. El poder, a mi juicio, es único y se divide en funciones determinadas, y viene el famoso sistema de contrapeso. Pero lo cierto es que, de acuerdo al artículo 63 de la propia convención y al régimen establecido en el Tratado sobre Convenciones, ningún país puede oponer normas de derecho interno frente a las de los tratados internacionales. Nosotros tenemos en el artículo 75 una expresión bastante particular que dice que los tratados, esos mencionados, los 11, en ningún caso pueden ser interpretados de tal manera que vulneren o que son de carácter complementario y subsidiario, pero que puedan vulnerar las primeras partes de esta Constitución. Después vamos a charlar de qué manera derivó en algo que, a mi juicio, fue una tormenta en un vaso de agua y fue bastante innecesario, que es el tema de la interpretación del artículo 75 con el artículo 27, que está breve resumen de cómo nace esto del control de constitucionalidad. La primera expresión de la Corte Interamericana es un caso Almonacid Arellano versus Chile, donde dice están obligados a hacer un control de convencionalidad, es decir, comparar las normas de derecho interno con las de la Convención, para ver si son congruentes, y si no son congruentes, hacer lo mismo que hacen en los jueces cuando verifican que una norma es inconstitucional, es decir, la inaplican o la dejan de lado. La evolución siguiente fue a través del fallo conocido como Trabajadores Cesados del Congreso de Perú, una cesantía masiva del gobierno de Fujimori, de Alberto Fujimori, donde la Corte ahí toma más confianza y dice que la aplicación debe hacerse de oficio, de acuerdo al principio iura novit curia, es decir, no es necesario que sea peticionado por ninguna parte o por un abogado, sino que es obligación de los jueces aplicarla de oficio, todas y cada una de las normas. Y avanza más, la Corte dice, no solamente los jueces, sino todos los funcionarios vinculados a la administración de justicia, es decir, los fiscales, los asesores, tienen que comparar sus normas, sus propios actos y sus propios dictámenes con relación a la pertinencia y a la correspondencia con las normas de la Convención Interamericana. Finalmente llega el caso Hellman contra Uruguay. El caso Hellman tiene particularidades porque se trató de una ley de amnistía dictada para los militares y civiles que participaron en el gobierno de la última dictadura militar, que fue ratificado por un plebiscito por el pueblo uruguayo. La Corte Suprema de Uruguay decidió que no le era aplicable de ninguna manera la convención, por dos razones: porque los delitos de lesa humanidad, de los cuales había sido víctima la familia Hellman, estaban prescriptos, no aceptaban la imprescriptibilidad de la Corte, declarada por la Corte Interamericana, y al mismo tiempo la Corte uruguaya decía, en esa época Uruguay no había ratificado su vinculación a la Convención Interamericana. Y la Corte, en dos sentencias sucesivas, en el caso Hellman, dice que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y que deben ser acatados, y que el hecho de no haber suscrito la convención en la época que los delitos fueron cometidos no lo hacía a la República Oriental del Uruguay
titular del derecho a eludir la doctrina universal de los derechos humanos, nacida, como todos sabemos, después de la Segunda Guerra Mundial y en particular desde los procesos de Nuremberg. Este es el esquema de cómo llegó, es decir, en caso de Hellman se establece que toda autoridad pública debe aplicarla, es decir, desde el Poder Judicial hasta el Poder Ejecutivo, hasta un policía, un oficial de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas de Seguridad. Lo hace muy extensivo. Y a su vez determina por primera vez en este último caso que el seguimiento de la doctrina emanada de los fallos de la Corte Interamericana es obligatorio para todos los jueces, además de ser de oficio. Debe ser aplicada y constatada en forma inmediata. Todo esto que aparece como bastante en forma paralela a lo que nosotros conocemos como control de constitucionalidad, digamos, bueno, hay que tomarlo con las mismas modulaciones, es decir, es un juego lógico de confrontación entre normas, de mayor y de menor jerarquía, y parece bastante sencillo. Ahora, no pueden confundirse, sencillamente porque se está hablando de dos temas distintos, y porque la convención, interpretada en última e inapelable instancia por la Corte Interamericana, lo que está buscando es la conformación de un derecho común de los derechos humanos. Es decir, cuando hacemos el control de constitucionalidad y comparamos las normas o los actos estatales con relación a las normas de la Constitución Nacional, lo hacemos en forma paralela y congruente con el tratado o las convenciones internacionales de derechos humanos, pero siempre pensando en el principio pro homine, pro persona y a favor de los derechos. Nunca aunque hay algunas discrepancias con relación a las dudas que pudiera suscitar, siempre tenemos normas que resultan dudosas con relación a la constitucionalidad, y sabemos que en caso de duda los jueces deben buscar la máxima posibilidad posible de verificar su supervivencia en el orden constitucional. O sea, la inconstitucionalidad sabemos que nunca se presume y es la última ratio del orden jurídico. Sin embargo, en el tema de los derechos humanos la cuestión es más delicada. ¿Por qué? Porque lo que se procura es consolidar un sistema que aún no está debidamente cimentado y tenerlo como un corpus iuris de los derechos humanos que sea inatacable y que sea un patrimonio común, en este caso de América, o como sucede en Europa con la Convención Europea de los Derechos Humanos. Ese es el panorama de cómo se ejerce el control de convencionalidad. De oficio, por cualquier autoridad pública, y en forma tal que siempre sea a favor del individuo, de los derechos del individuo. Hay una figura que es la que nos ha traído algunos problemas, que viene importada de la Corte Europea de Derechos Humanos, que es lo que se denomina margen de apreciación nacional. ¿Qué es esto del margen de apreciación nacional? Se trata de los supuestos en que el tribunal delega, esto estamos hablando en el sistema europeo, delega o confía en la interpretación que hacen los estados sobre cuestiones de derecho o fácticas según su propio modelo. Ahora vamos a ver si esto es posible trasladarlo a la Convención Interamericana. La mayor parte de la doctrina entiende que no y que está rechazado categóricamente, porque en la medida que los fallos de la Corte son inapelables y su interpretación es la última instancia. Pero bueno, como se ha introducido esta cuestión, vamos a darle un pantallazo.
¿Qué ha querido decir la Corte? Y lo mejor son los casos prácticos. O sea, se trata de una especie de deferencia del Tribunal Internacional Europeo hacia los países signatarios en determinados aspectos. Aspectos que no gozan de consenso unánime, por ejemplo, el tema del comienzo de la vida, o que forman parte de tradiciones propias, como el caso de Italia, que fue demandada por tener en sus colegios públicos crucifijos. La Corte resolvió que eso era una cuestión de los italianos y formaba parte de su cultura y sus tradiciones más antiguas. Son paradigmas. Para ahí lo que sucede, cuando hablamos de margen de apreciación, es un retiro del Tribunal Internacional a favor del país donde se controvierten los derechos. Es decir, se le deja la interpretación de la norma de los derechos humanos al país. Ha pasado también en legalización de los partidos comunistas de Rumania y de Turquía, donde la Corte decidió que formaban parte del margen de discrecionalidad de los países la posibilidad de negar su personería política por considerar que eran contrarios a sus estatutos constitucionales. Sin embargo, en esto voy a insistir, hasta ahora la Corte Interamericana ahora no lo ha adoptado de ninguna manera y es difícil que en algún momento lo haga. Ahora vamos a hablar de en qué casos existiría este margen de apreciación o de deferencia, si fuera posible, en el ámbito del derecho argentino. Y para esto, el último caso donde hubo algún tipo de conflicto, que se los han referido en paneles anteriores, es el caso denominado Fontevecchia o Ministerio de Relaciones Exteriores, que nació de una forma bastante particular. O sea, la Corte Suprema Argentina recibió un oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores diciendo, miren lo que nos llegó, se lo mandamos. Se trataba de una acción de daños y perjuicios del expresidente Menem, a raíz de que consideró violada su intimidad por un tema de un hijo, de una nota periodística, solicitó una indemnización, ganó el pleito en primera, segunda instancia y en la Corte. Los periodistas de la revista Noticias Fontevecchia y de Perfil, editorial Perfil, y D'Amico fueron a la Corte, y ahí la Corte dijo el Estado argentino violó el derecho a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. Pero no lo hizo de una forma muy feliz. Dijo, la sentencia queda sin efecto. Y como nosotros los abogados todos tenemos incorporado determinadas palabras, cuando una sentencia queda sin efecto, quiere decir que la revocaron. Bueno, son las cuestiones del lenguaje, aquellas que hablaba Genaro Carrió hace más de 40 años, ¿no? 50 años. Que a veces son útiles y a veces sumamente peligrosas. Yo entiendo que la Corte Interamericana no fue feliz, porque no solamente dejó sin efecto la sentencia, sino todas las consecuencias ulteriores, es decir, el pago de la indemnización y una serie de consecuencias que en realidad ya se habían cumplido. Entre ellas la publicación de la sentencia, se había publicado, la devolución de las sumas recibidas, pagadas por Fontevecchia y por D'Amico al expresidente Menem, el Poder Ejecutivo se las restituyó. Pero ¿qué pasa? La Corte reacciona de una manera muy fuerte, diciendo esto implica desconocer la supremacía de la Corte Suprema como cabeza del Poder Judicial Federal de la República. Viola el artículo 75 y el 27, considerándose a sí misma incluida entre los elementos del artículo 27. Habrá algunos que dirán, no, mire, la Constitución tiene una parte orgánica, una parte de derechos y garantías, ustedes están en la parte orgánica.
Y habrá quienes dicen, mire, el sistema representativo republicano y federal está en el preámbulo que todo el mundo sabe que forma parte de la Constitución. O sea, había argumentos para... en realidad había argumentos para pelearse y ganas de pelearse, porque ustedes ven cuáles son los efectos reales del conflicto, fueron más, digamos, tuvo consecuencias más negativas respecto de la posición de los tribunales argentinos, y en particular de la Corte Suprema y de la República, que una efectividad real. Después, además de discurrir si la doctrina, se han publicado decenas de artículos sobre este tema, si revocar y dejar sin efecto quiere decir lo mismo, ríos de tinta sobre lo mismo. Bueno, digamos que no había otra manera, si se deja sin efecto, que implícitamente había una revocación. Ahora bien, no era la primera vez, porque desde el caso Bulacio, que fue el chico aquel saliendo del recital de obras sanitarias, que fue secuestrado por la policía y torturado hasta morir, también hubo una revocación por un tema de prescripción. Y en general, si la propia convención dice que para llegar a la Corte Interamericana deben agotarse todos los recursos del derecho interno, lo que quiere decir es que todas las causas que ha llegado a la Argentina, en las cuales, salvo no creo que lleguen a 5 de la cantidad que han ido a la Corte Interamericana, la Argentina los perdió absolutamente todos. Con lo cual, la cuestión semántica, si revocar o dejar sin efecto eran cosas distintas, o la misma, realmente parecía inconducente. Lo que pareciera es que la Corte lo que quiso decir es que no podía aceptar que la Corte Interamericana fuera un tribunal de una cuarta instancia. Cosa archisabida, pero los efectos ya sabemos, que quien otorga y es parte de un tratado se somete a las obligaciones propias, salvo las reservas, que es lo último que vamos a charlar. Pero las consecuencias posibles de esta doctrina, que surgen de los votos, salvo el voto en disidencia del doctor Maqueda, que dijo hay que dejar sin efecto la sentencia, son preocupantes y son nocivas, aunque sea potenciales. Porque la propia Corte Interamericana a los pocos meses dice, miren, en una especie de resolución aclaratoria, agregan al libro de sentencia de la Corte la sentencia que hemos dictado nosotros, y con la aclaración de que esta sentencia ha sido dejada sin efecto por vulnerar tales normas de la Convención Interamericana. Y con eso la guerra terminó. Terminó el conflicto porque se publicó la sentencia, se agregó al protocolo de la Corte, a los protocolos una copia, se publicó, se devolvieron las indemnizaciones, pero nos suscitan unas dudas realmente preocupantes respecto del futuro. ¿Por qué? Porque la mayoría de la Corte dijo que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son en principio obligatorias. Ahora, salvo que violen principios de derecho público argentino, el artículo 27, excedan su competencia, o sean contrarios a los derechos reconocidos en la propia Convención, lo que se llaman, algunos autores han dicho, sentencias aberrantes. No se me ocurre cómo podría existir una sentencia aberrante de un tribunal de derechos humanos, pero alguien ha dicho eso. Los supuestos 2 y 3 son lo que se llama, en lo personal, una aporía, que es un enunciado que expresa o que contiene una inviabilidad de orden racional. ¿Y por qué? Estamos en presencia del supuesto en que la interpretación última y definitiva, inapelable instancia de la Corte Interamericana no es la Corte Interamericana, ni de sus propios fallos ni de la Convención, sino las Cortes Supremas de los Estados otorgantes. Con lo cual, los decisores que cuentan con palabra, o que contarían con la palabra mayor en esta materia, serían los órganos a los que se le atribuyen las vulneraciones a la Convención. De ahí
que las consecuencias del fallo de la Corte son preocupantes, porque resulta que quien le ha sido asignado por un tratado internacional ser el intérprete obligatorio en última instancia inapelable, resulta que no lo es tanto. Si bien es cierto que la Corte en fallos posteriores acató, inclusive en algo que no era una sentencia definitiva, que es el caso conocido de la prisión domiciliaria de Milagro Sala, no mantuvo esta tesis tan dura. Lo cierto que lo que está. Estamos en una situación en que en principio los fallos son obligatorios, salvo estos tres supuestos donde ponemos de cabeza el sistema lógico. Terminamos con que el que debe controlar es controlado por los que emiten los actos que son violatorios de la Convención. Esto parece el cuento de la buena pipa en el derecho internacional. Lo que pasa es que tratándose de derechos humanos, ya desde 1946 se demostró que no tiene nada de gracioso, ¿no? Esto sucede en un derecho en formación cuando nos exponemos o constatamos la existencia de, evidentemente, de cesiones de soberanía a las cuales no estamos muy dispuestos a aceptar. Y es razonable porque las naciones existen, las tradiciones existen, los derechos internos existen, y en muchos casos son milenarias. Pero bueno, lo cierto es que verificamos la existencia de dos extremos, que son el convencionalismo a ultranza, es decir, todo sí, sin reserva, o el constitucionalismo extremo. No diría que el caso Fontevecchia sería un caso de extremismo constitucional, de defensa de la supremacía de la constitución local, nacional en este caso, respecto de la Convención y de la Corte, pero se parece bastante a el voto del juez Scalia en una causa del 2006 que se llamó Roffen contra Simmons, en la cual la mayoría de la Corte norteamericana, de Estados Unidos, resolvió que no era aplicable la pena de muerte a los delitos cometidos por menores de edad, haciendo referencias a, por ejemplo, lo más cercano que tienen ustedes. Sabemos que Estados Unidos no es otorgante de la Convención Interamericana, pero la mayoría de la Corte alegó que, por ejemplo, en Canadá esto estaba prohibido, y diciendo, en el derecho internacional está muy mal visto. Bueno, esto provocó lo que se llama la disidencia del juez Scalia, que falleció hace pocos años, o la explosión de Scalia, donde en su voto determinó lo que quiero dejar claro, y debe quedar muy claro, que lo que aplicamos es únicamente la Constitución de los Estados Unidos. Lo que le pasa a Canadá y lo que sucede en Canadá es cosa de los canadienses. Seguramente no están en condiciones de explicarnos qué es lo que quisieron hacer los constituyentes de 1776 en nuestro país. Bueno, ese es el caso del constitucionalismo extremo, es decir, la propia interpretación y la supremacía de la Constitución Nacional frente a cualquier tipo de modificación o de interpretación que pudiera modificar o ser lesiva. Y Scalia no lo dice antojacidamente o por un sentimiento nacional. Simplemente dice, nosotros aplicamos la Constitución que tenemos. Es nuestra Constitución, son nuestras tradiciones y estas fueron nuestras. Y en algunos casos somos mucho más liberales y restrictivos respecto a la autoridad pública, por ejemplo en materia de libertad de prensa, y en algunos casos más severos, como por ejemplo la pena de muerte en este caso. Ahora bien, este punto de equilibrio en el que estamos todos tratando de lograr, se consigue con tiempo y con sentido común y con
renunciamientos, entre comillas, hacia una finalidad de un bien común mucho más extensa que la de los estados locales, porque la humanidad ha pasado etapas históricas donde las violaciones a los derechos humanos fueron sistemáticas y crueles. Ni hablemos de lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial, que es el punto de origen y fin del positivismo extremo, porque ese es otro de los temas, y no quiero extenderme mucho. Cuando hablamos de control, y hablamos de control de leyes, la Corte Europea, lo primero que tuvo en miras fue por qué se llegó normativamente a esto. Además de ahorcar en Nuremberg a 16 jueces, lo cierto que el positivismo entró en crisis cuando se aceptó que toda norma emanada del Estado era legítima y había que obedecerla. A partir de ahí, de esa crisis, se divinieron las tremendas consecuencias que trajo la Segunda Guerra Mundial y el nazismo para la humanidad, y lo que se ha querido plantear es la necesidad de que determinados principios básicos que hacen al derecho de gentes y a la supervivencia de la humanidad sean intangibles. Hoy mismo estamos viendo lo que sucede en Europa, y sin que sepamos muy bien qué es lo que va a pasar, lo que sabemos es que otra vez ver fosas comunes, ver torturas, ver violaciones, parece hacernos retroceder en un corsi recorsi de la humanidad que parecía que no iba a retornar. Sin embargo, los seres humanos tenemos esa infinita capacidad para tropezar no una, sino 1000 veces con la misma piedra, con las tragedias conocidas. Quisiera, antes de terminar, hacer una pequeña reflexión respecto de cuál es la situación argentina respecto del tratado, porque casi no se conoce cuáles son las reservas que hizo la República Argentina al incorporarse. Ya nos vamos a encontrar con una sorpresa, y no muy agradable. La Argentina, ustedes saben que la reserva es, me incorporo a un pacto, pero respecto de esto no. Es el único país otorgante de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que no se somete a la Corte en el concepto de justa indemnización, y no estamos referidos a la expropiación, sino a todo el concepto amplio de el derecho de propiedad, el tema de la utilidad pública e interés social, y, escuchen, los asuntos de política económica. Ahora bien, y esta es la razón por la cual la Argentina, que, como bien sabemos, ha avasallado la Constitución y los derechos patrimoniales de los argentinos impiadosamente, gobierno tras gobierno, no ha tapado de expediente a la Corte Interamericana. Sencillamente porque no participa del tratado en esta materia. Y dentro de esto, dentro de este concepto, imagínense que entran todas las leyes de emergencia, todos los bonos inventados y los que van a venir, las violaciones al derecho de propiedad, las retroactividades, las licuaciones, una y otra vez sufridas por la sociedad argentina. Sin embargo, hay una pequeña luz de esperanza. Hubo un caso famoso contra la República Argentina, que es el caso Furlan, que llegó a la Corte Interamericana por excederse el plazo razonable de un proceso de indemnización para un menor. Un accidente que había ocurrido dentro de un establecimiento militar. Un juicio como propio de la justicia federal, ¿no? El chico era mayor de edad y estaba a punto de casarse y seguía el juicio. Entra a la Corte por violación del plazo razonable, por violación de las garantías, y piden una indemnización. Pero sin embargo la Corte toma y dice, acá, ¿qué pasó? Y se explica
en la demanda, que la familia Furlan, la familia del menor, y él ya no era menor, percibió una indemnización en bonos de la ley 23.982. Los bonos de consolidación. La Corte verifica y dice, a ver, el proceso judicial es uno y la eficacia de una sentencia se ve en la ejecución. Pero resulta que los bonos que cobra, cuando los vende, el equivalente de la indemnización acordada era el 30% del valor real. Entonces la Corte Interamericana toma y dice, acá hay una violación al derecho de propiedad, el artículo 21. Dice, pese a que la Argentina, repito, no está sometida a la Convención. Dice, cualquiera diría, de todos los que estamos acá, dice una grosera violación del principio de congruencia. Se van a meter en algo que no fue. Es más, la Corte lo dice, esto no fue tratado, no fue introducido por nadie, pero como le decimos a los tribunales y a los países que deben ejercer la República, y permito transcribir leerles el párrafo de lo que dijo la República Argentina. No dijo, no ratificamos, ustedes no nos pueden juzgar por esto. Lo que dijo dice, el Estado justificó la aplicación de dicha regulación debido a que ocurrió una de las crisis económicas y sociales más graves y profundas de la historia, que derivó, entre otras cosas, en la devaluación de la moneda, precedida por la derogación de la ley de convertibilidad que establecía la paridad entre el peso y el dólar. Hasta ahí, cosa sabida. Pero lo que le llama la atención a la Corte Interamericana es lo siguiente. Sin embargo, el tribunal observa que la regulación aplicada en el presente caso data de 1991, o sea, 10 años antes. Lo que sucede es que la Corte Interamericana no conoce a los argentinos, que cada 10 o 20 años estallamos. Esa es la verdad. Cuando se produjo la caída del régimen de convertibilidad, se le aplicó a la familia Furlan una norma de 10 años antes, que venía de una crisis económica gigantesca en la República. Claro, esto para los jueces era absolutamente incomprensible. Pero en algún momento, aspiramos a que los gobiernos argentinos procedan a ratificar la convención en este sentido, porque se habla, los derechos humanos no alcanzan a que a uno no lo encapuchen, o lo metan preso, o lo hagan desaparecer, o le violen la libertad de prensa. La convención es mucho más amplia, habla del derecho a asociación. El derecho a asociarse está el de no asociarse. Y ahí implicaríamos cuestiones de derecho del trabajo también, por ejemplo, o las cuestiones relacionadas con la confiscabilidad de determinadas políticas públicas, y aquellos derechos y garantías que globalmente cualquier gobierno puede decir, esto no, porque forma parte de la política económica. Y cuando hablamos de la otra reserva, que es justa indemnización, me permito insistir en un ejemplo que me dio ayer la presidenta de nuestro colegio. Digo, frente a una incapacidad grave, y después de 11 años de pleito, a una persona se le otorgó una indemnización de 120.000 pesos. Díganme si esto es tolerable desde el punto de vista no solamente de la Constitución Nacional y mucho menos de una convención. ¿Ustedes creen que pasaría una cosa así? ¿Que sería aceptable? Cuando las indemnizaciones además se fijan, igual que las costas, en dólares, en moneda dura. Bueno, con esto voy terminando. Para no agotarnos y además porque me tocó el último turno. El apartarse de la jurisprudencia de la Corte Interamericana tiene que ser una cuestión de excepcionalísimas circunstancias. A mí se me ocurre únicamente cuando estuvieran en juego las propias estructuras del Estado argentino. Es decir, no cuando fuera una cuestión opinable
o cuando pudiera subsanarse de alguna manera. O sea, si tuvieran cuestionada el sistema republicano, la estructura federal de gobierno, que para eso también tiene una norma específica, pero el apartamiento sin dar razones exclusivamente de una gravedad extrema no resulta admisible, y además porque nadie nos obligó ni ni suscribir la convención ni aceptar la jurisdicción de un tribunal internacional. De hecho, la propia Constitución establece un sistema para denunciar o salir del sistema interamericano, más allá de las consecuencias políticas y diplomáticas que tendría para el país una mayoría calificada. O sea, no podemos salirnos del sistema porque nos conviene o porque no nos gusta una sentencia. Nadie puede. De cualquier manera, me permito insistir en el concepto con el que inicié esta charla respecto del control que deben ejercer los jueces de la pertinencia, correspondencia de las normas de derecho interno o de los poderes de Estado con respecto a la Convención Interamericana. Es absolutamente necesario que todos los operadores jurídicos nos perfeccionemos en esta materia y profundicemos, porque los valores con los que estamos operando tienen una importancia singular. Dependerá también, obviamente, de la prudencia, la sabiduría y sobre todo de la conciencia de los jueces de nuestro país, que los principios y las normas categóricas e imperativas de la Convención Interamericana se hagan en realidad y se hagan derecho efectivo para todos. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ambos disertantes, al doctor Baltar, doctor Sagués, gracias por exponer su postura. Y los dejo con la doctora Gisela Joric para cerrar la jornada del día de la fecha. Doctora. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Qué buena jornada que hemos tenido, realmente un placer, y tengo el honor de cerrar las mismas. Durante el transcurso del día de hoy hemos escuchado este planteo del nuevo escenario y el papel del derecho convencional en orden a la protección de los derechos humanos en el marco del sistema internacional de los derechos humanos, y esto aplicado a las relaciones jurídicas. Esto ha conducido, como bien expresaron todos los expositores, a que las constituciones regulen normativamente no solo la incorporación del derecho internacional en el derecho interno, y en nuestro caso también en la Constitución, sino la jerarquía y la forma de resolver los conflictos entre los dos ordenamientos. Uno de los expositores, hoy la doctora González Tochi, habló de esto de la convivencia y de las tensiones que se generan. Así lo han hecho todos nuestros expositores a lo largo, como les decía antes, de esta jornada, en los 9 paneles con distintos ejes temáticos: perspectiva de género, proceso concursal, derecho privado, derecho a la salud, derecho al trabajo, niños, niñas y adolescentes, responsabilidad aeronáutica, mediación, personas mayores, y todos ellos siempre atravesados por esta normativa convencional. La verdad que ha sido sumamente interesante, y por eso lo destacaba, y el doctor Sagués que hizo alusión a este control también de la convencionalidad. Ha sido sumamente interesante escuchar todas y cada una de esas exposiciones que concluían, creo que todas ellas concluyeron también en el reconocimiento de los principios y de los derechos contenidos en esta normativa convencional, y además en la interpretación de esta normativa en todos los ámbitos. Por ello, no queda más que agradecer a las autoridades del colegio, agradecer a todos los expositores, panelistas, a los coordinadores, a todos los miembros del área académica y a los asistentes presenciales y virtuales que han
estado presentes en todas las jornadas y sin el cual no hubiese tenido el éxito que tienen. Así que muchas gracias a todos y los esperamos el año entrante en las 8ª Jornadas San Isidrenses de Derecho. Muchas gracias.